Bueno, Saludos a todos, a todas, y es un motivo de felicidad, de alegría y de orgullo para mí, de satisfacción personal de encontrarme en esta oportunidad con la doctora Sonia Meluk, la cual es un referente importante para todas y para todos los que hemos tenido que ver con lo que era aquel entonces cuando yo llego a la Universidad del Valle, el plan de psicología, que se convierte en ese proceso en escuela en el año 93, pienso yo, para 94. 94, gracias por corregirme tan amablemente, y luego pasa a ser en un proceso posterior instituto, que es lo que actualmente se encuentra como Instituto de Psicología, y estamos hablando de un punto interesante dentro de ese desarrollo porque se está a puertas muy cerca de constituirse en una facultad de psicología como tal, pues algo histórico para la Universidad del Valle y ni se diga para psicología en la Universidad del Valle. Así que es un encanto pues tener aquí a esta señora tan servicial, porque así lo ha sido para el ámbito académico de la Universidad del Valle. Bienvenida, doctora Sonia Meluk. Gracias, Albert. Muy amable. Me ha alegrado mucho volver a reencontrarme con usted y quiero felicitar a todos el grupo que empezó en el 91 porque me parece que este interés por contribuir, por ejemplo, con esta celebración de los 75 años de la Universidad del Valle y que los egresados estén también como participando de alguna manera en esta celebración y más de una manera más académica, no simplemente de encuentro social, me parece que merece reconocimiento y los felicito por esta idea que ustedes han elaborado de entrevistarse con los profesores, de ver los cambios que ha habido en psicología y realmente me alegra mucho poder saber de ustedes. Eh, Precisamente hablando con Dalbert ayer cuando estábamos programando la reunión, una de las cosas más satisfactorias, y yo lo alcancé a ver cuando regresaba a mis comisiones de estudio, es que los egresados, ustedes, por ejemplo, su promoción, ustedes participaron muy activamente en la formación y algunos todavía están participando en la formación de estudiantes de psicología en otras universidades. Como Así hablábamos es. con Dalbert, yo creo que ustedes son los primeros que empiezan a enseñar en las universidades que abrieron, que inauguraron programas de psicología. Así que los felicito y me imagino que algunos de ustedes todavía están en la docencia en alguna universidad y eso es una labor muy importante. También quiero decirles que una de las cosas que observaron los egresados es que pues hoy en día se viaja mucho, algunas personas se localizan en un país o en otro, emigran. Y yo lo que he observado de los egresados, de los que he sabido, es que encuentran su espacio. No es fácil, inclusive encontrar espacio en el país de uno, pero yo veo que ustedes, los que han emigrado, también se han abierto espacio en el exterior, en Estados Unidos, algunos en Europa. Y usted, Álvaro, es un ejemplo que tiene su espacio de trabajo profesional en California. Eres muy amable de veras por tus palabras y tu gesto tan amable de aceptar nuestra cordial, humilde invitación. Y te comparto que para nosotros es algo enriquecedor tenerte a ti, porque pues te admiramos mucho y en ese tiempo en que comenzaste a darnos clases que tenían que ver mucho con el desarrollo humano, por ejemplo, nos enriquecieron mucho. Y que inclusive una de las clases que tomamos contigo fue en la sede del campus de San Fernando, atrás del hospital departamental que es tan emblemático para la ciudad de Cali y que nos conecta tanto como comunidad que somos. Y a partir de ese orden de ideas es maravilloso reconstruir toda esa historia tan fascinante porque, como tú recuerdas muy bien, doctora Sonia Meluk, en el 1991 estamos tanto construyendo una nueva constitución, aquella reforma constitucional de 1991 que
pues es la que nos, inclusive como país, Colombia está regida aún por esa constitución. Un año anterior, también algo muy interesante que lo estamos acotando para que quede recopilado, porque es posible que tú le hayas conocido personalmente al doctor en honoris causa, me refiero a don Estanislao Zuleta, acababa de fallecer en el 90 y se sentía en los pasillos universitarios ese gran vacío porque él dejó una gran huella allí. Yo creo que tú lo sabes obviamente mejor que yo porque ya estabas en la universidad tiempo atrás. Entonces creo que todos estos detalles tan interesantes y sumado a que nosotros nos reencontramos hace pocos meses antes justamente de que se viniera todo este asunto tan complicado de la pandemia. Eso lo hace mágico, porque justo nos reencontramos antes de esta situación y nos reencontramos como grupo, como la cohorte del 91, para darnos cuenta de estas noticias tan tremendas de protestas en Colombia, protestas a nivel global de la pandemia, y ni se diga recientemente también aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, donde yo vivo hace mucho tiempo. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? A que hay aspectos históricos y contemporáneos muy interesantes que nos unen y queremos que queden puntualmente registrados para deleitarnos, porque son cuestiones de la historia que nos ha correspondido vivir y es parte de la psicología, la historia también. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias y precisamente quisiera, una de las preguntas que quiero hacerte es precisamente la importancia de esa época en que, por ejemplo, tú llegaste a estar al frente del programa de psicología y eres una persona muy dedicada. Don Hernán de los Ríos, por ejemplo, el maestro nos revela que eres muy trabajadora y él lo revela en la parte de la entrevista que él nos comparte. Entonces, ¿qué importancia le das a esa época de que estuviste trabajando y también al frente y con tu liderazgo en el departamento de psicología, por ejemplo, por la calidad de sus docentes y los demás aspectos, ni se diga? La Creo que conversación está inestable. En este momento se recuperó otra vez la aquí se conexión, David. recuperó, correcto. Puedes, pero ¿alcanzaste a escuchar mi pregunta? Te pregunto por la importancia de la época que tú estuviste o al frente o trabajando o ejerciendo ese liderazgo tuyo tan interesante en el departamento de psicología. Por ejemplo, revisar aspectos de la calidad de los docentes que se tenían en los 80s y en los 90s y aún desde los 70s. ¿Cómo viste tú este proceso, esa importancia de psicología en la Universidad del Valle como tal, de esa época? Quería hacer un paréntesis con respecto, ya te voy a contestar con respecto al hecho de que tú mencionaste que en el 91, cuando ustedes entraron, se aprobó la Constitución del 91, que es un hecho histórico de gran magnitud en Colombia, porque básicamente esa constituyente, esa constitución se hizo con mesas de trabajo donde todo el que quería participar participó. Hubo mesas de trabajo de todo, en todo el país, en las universidades, en centros comunitarios, etcétera. Entonces, realmente ahí hubo una verdadera participación democrática que me parece que ese es uno de los grandes logros de esa constitución y de hecho de ahí, ¿me estás viendo? Creo que Sí, pasa, sí, te estoy no te escuchando estoy, perfectamente. pero no te estoy viendo. Bueno, Se pierde por un entonces, segundo la comunicación, pero se restablece. Gracias. pero entonces es un hecho muy importante que para la Constitución del 91 participaron, hubo mesas de trabajo por todo el país, una cosa realmente democrática, ¿cierto? Y otro paréntesis que quería hacer con respecto a Estanislao Zuleta, creo que ustedes eh, tal vez no habían llegado, pero Estanislao Zuleta fue el departamento de psicología el que le otorgó y el que propuso que se le otorgara el doctorado honoris causa. Eh, Espectacular. y precisamente, y precisamente, el discurso de él cuando se le entregó el doctorado fue el discurso acerca de la diferencia
que Que es como un psicólogos discurso saben. muy conocido, claro, es un documento histórico importante. Sí, señor. Entonces quería hacerte mención a eso. Bueno, Fascinante. con respecto a psicología, pues primero eh, quiero informar, pues ya todos saben, yo me gradué en psicología en la Javeriana de Bogotá y llegué a la Universidad del Valle porque el profesor Octavio Giraldo fue a la Universidad Javeriana a que le dieran nombres de candidatos porque estaban buscando profesores y le dieron mi nombre. Cuando yo llegué a la universidad a psicología, solamente estaba todavía el programa de consejería psicológica, que como ustedes saben, pues estaba más orientado a brindar consejería psicológica en las instituciones educativas. Recuerdo que me tocaba como coordinadora de las prácticas hacer las visitas a los centros donde estaban los practicantes y pues algunos de ellos estaban en el INEM, otros estaban en colegios privados, etcétera. Pero una de las cosas que observamos los psicólogos que estábamos en ese momento en Cali, porque éramos muy pocos, realmente en Cali había como, fuera de la Universidad del Valle no había más de 4 o 5, y después cuando yo entré a la Universidad del Valle también regresaron 3 compañeros míos de la Javeriana que se graduaron también eh, con el título de psicólogo. Entonces, cuando yo llegué al departamento, éramos solo 7 profesores. Una de ellas era una profesora invitada española, eh, pero pues se empezó a notar, y como teníamos más de formación como psicólogos, algunas personas que realmente no estaba bien claro el rol, cuál era el rol del consejero psicológico con relación al rol del psicólogo. Pues el psicólogo tiene una formación muy sólida, tiene muy claros sus campos de trabajo, sus líneas de acción, pero entonces consejería quedaba un poco como en la mitad. Entonces, pues de ahí surgió la necesidad de diseñar el programa de psicología de la del Valle. Una cosa interesante del programa de psicología de la del Valle, que como ustedes saben, lo diseñamos, fue diseñado en 1976, pasó mucho tiempo, pero fue muy importante el diseño de ese programa para que llegaran más docentes a la ¿Quiénes participan de ellos? Si por favor nos puedes compartir los nombres de las personas que participaron en ese punto tan importante histórico, por favor. bueno, tengo que traer un documento, pero en el diseño del plan de psicología. Correcto, el que armaron para el 76. Bueno, pero quiero aclarar una cosa con respecto a ese diseño. Lo interesante de eso es que no se diseñó el programa en un comité. Pues obviamente en la universidad hay muchos comités, comité de plan de estudios en esa época, comité de estatuto profesoral, etcétera, pero no fue un comité que se sentó a diseñar el programa. Fue todo el grupo de profesores, los estudiantes que quisieron participar, pues había un límite, por si no podían participar todos, pero estudiantes de diferentes semestres se unieron a diseñar el plan con nosotros. Interesante. Inclusive en ese momento también incluimos un egresado, porque me parecía que deberían estar todos los estamentos diseñando ese programa. Entonces yo creo que es muy importante mencionar eso, que tal vez no se menciona porque no se considera muy importante, pero yo sí pienso que es muy importante que se haya invitado a los estudiantes egresados y que haya sido todo el profesorado y no Para como que surgiera, perdón, como una construcción social y cultural, universitaria como tal. Excelente. Exactamente. Inclusive el sitio de reunión, pues como éramos bastantes, no era en la universidad, sino que
Contratamos unos carros, etcétera, van para llevarnos a la finca de la profesora Mariela Orozco en el kilómetro 18, creo que es, en el Saladito o algo así. Entonces todos nos encontramos en la universidad y nos íbamos en ese van a trabajar en el plan de estudios. Inclusive también participó un profesor visitante que teníamos en ese momento, que era el profesor Luis Romero, que estuvo con nosotros como 3 años, español, pero que trabajaba en Francia. Entonces realmente fue una cosa muy, muy interesante como grupo, ¿no? Y entonces íbamos todos los días, teníamos unos horarios y todos nos íbamos en grupo allá a la finca de la profesora Mariela Orozco. Entonces era un ambiente como muy abierto, muy cordial y también se trabajó con mucha seriedad. Yo recuerdo trabajando donde nos asignábamos tareas y un domingo por la mañana tenía que ir a la casa del profesor Rubén Lechter con otro estudiante, Norberto Arango, egresado, hacer una de las tareas que teníamos asignadas para el diseño del plan. Entonces realmente fue una construcción de grupo muy interesante. Bastante interesante. Y se puede saber, aparte de los nombres que mencionas, por ejemplo, el doctor, el psicólogo Luis Romero, mencionas al doctor Octavio Giraldo, mencionas al doctor Rubén Lechter y mencionas no recuerdo si mencionaste a alguien más. ¿Hay algunos otros profesores que nosotros pudiéramos conocer o distinguir de esa época? Nuestra generación. Estaba Octavio, estaba pues, Rebeca, estaba Mariela Orozco, estaba Hernán de los Ríos, por supuesto, el doctor Rubén Lechter. Ahorita puedo asomarme porque hay una lista de los profesores que estuvieron ahí. También quería decir con respecto a los profesores que cuando yo llegué, como te decía, era programa de consejería psicológica, 7 profesores nomás. El doctor Rubén Lechter tenía un doctorado en psicología clínica en ese momento. El doctor Lechter entró a la universidad a trabajar al final de los años 60, pero ya tenía el doctorado en psicología clínica. Él se formó aquí en Estados Unidos, hizo su maestría. Debió haber sido de los pocos por aquella época que tenía un doctorado como tal, asumo yo, en psicología como tal, y en el área clínica. El único en Cali, el único en el departamento de psicología. No sé quién podría tener doctorado en Bogotá, no tengo claro ese dato, pero en psicología en Cali, el profesor Lechter tenía su doctorado en psicología clínica. Entonces, como le digo, pues diseñamos el plan de estudios, que fue un cambio muy grande al de consejería psicológica. En ese plan de estudios respetamos, digámosle así, las diferentes orientaciones terapéuticas que tenían los profesores. Como ustedes saben, inicialmente en las facultades de psicología, las primeras, la Universidad Nacional, pues fue la primera que creó psicología con su departamento, y la Javeriana, etcétera, tenía una orientación básicamente psicodinámica, ¿cierto? Y la formación del psicólogo era más que todo para trabajar en psicología clínica. Entonces, una de las bondades de este programa nuevo de psicología fue el hecho de que se abriera a diferentes orientaciones terapéuticas. Había líneas de humanismo, líneas de psicoanálisis, etcétera, y también a diferentes campos de aplicación de psicología aplicada. Yo creo que uno de los elementos importantes que hay que reconocer, y precisamente fue el doctor Rubén Lechter el que propuso en el plan de psicología que hubiera unas líneas ya en la parte profesionalizante de psicología comunitaria. O sea, hoy en día psicología comunitaria, pues todo el mundo más o menos sabe de qué estamos hablando, etcétera.
comunidad como tal es una narrativa que se está usando hoy, obviamente con mucha frecuencia. Pero en aquel entonces era toda una panacea, asumo yo, era algo, un programa piloto genial. Entonces, inclusive antes de que yo llegara me comunicaban que los profesores de psicología iban a Buga, Tuluá y daban clases, daban unos cursos. Y todo eso era liderado por el profesor Rubén Lecter, con su llamado plan de acción. Pero entonces él fue el que trajo el tema de la psicología comunitaria, que fue una cosa muy novedosa. Y como hablábamos ayer, Dalbert, cuando estábamos programando la reunión, realmente la Universidad del Valle y psicología han sido pioneras en muchas cosas. Primero, la Universidad del Valle ha sido la universidad que ha educado a la población del suroccidente colombiano, se convirtió en líder. La universidad empezó sobre todo con programas tecnológicos, etcétera, porque empezaron a crecer los ingenios, etcétera, pero obviamente después se desarrollaron las humanidades, el arte, etcétera. Pero lo que hablábamos ayer y lo que hay que enfatizar es que la Universidad del Valle ha sido pionera en muchos campos. En campo investigativo pues ha crecido mucho, y en psicología en particular ha sido pionera en lo que es la psicología comunitaria, pionera en otras áreas, el área de psicología organizacional, en el área de psicología cognitiva, pues tuvo unos desarrollos, ha tenido desarrollos interesantísimos. Entonces, yo creo que este plan de estudio, este programa académico, empezó como a fortalecer todo lo que son los diferentes campos de la psicología, y a partir de este programa entonces empezaron a buscar, a definir criterios de profesores que queríamos vincular. Si la comunitaria era importante, pues empezamos a pensar en profesores que podrían desarrollar esa área, y obviamente había profesores después que la han desarrollado bastante. Entonces, como que el programa de psicología fue el punto de partida para muchos desarrollos en psicología. Otra cosa importante es, les decía, y precisamente una de las bondades o ventajas que ha tenido la Universidad del Valle es que la Universidad del Valle desde sus inicios siempre ha querido que los profesores se formen al más alto nivel, y han tenido siempre una apertura a los profesores invitados, etcétera, no solo ahora, porque obviamente ahora es como pan de cada día tener profesores visitantes, etcétera, sino desde el inicio la universidad tenía profesores invitados, etcétera. Y una de las cosas de las cuales me enorgullezco es cuando fui jefe de departamento de psicología, como en el 75, pues trabajé había un comité, se llamaba como Comité de Migraciones Europeas, que facilitaba invitar tener profesores invitados. Entonces así fue como logramos traer al profesor Luis Romero, que él trabajó mucho en la parte del psicodrama. Traímos también a la profesora Úrsula Ziegler de Alemania, entre otros, pero vinieron otros también. Entonces, como que desde el principio la universidad tenía una apertura al intercambio internacional, aún en esa época. Y pudimos tener también profesores desde esa época, profesores invitados. Entonces, ¿en qué tiempo, por ejemplo, y disculpa que te interrumpa tu narrativa, si podrías hacer un paréntesis, en qué momento, por ejemplo, llega doña Floral Bacano, que es una personalidad impresionante para nosotros también? Ella, precisamente Floral Bacano, yo la conocí cuando trabajaba en el ICFES, que como el área de ella, su experticia entre todas, porque psicometría. Ella sabe de psicometría, sabe de psicología social, sabe de organización. Metodología. Ella llegó más o menos, yo creo que en el 82 o en el 83.
y obviamente se encargó de las psicometrías y empezar a los estudiantes a sufrir porque les tocaba durísimo con ella. ¿Sí es? Mamma mía. ¿Tú recibiste? Claro que sí. ¿Te recibieron clases con la profesora Floralba? Pienso que una clase, si tomamos con ella y con una hija de ella, claro, recuerdas a, se me Natalia. escapa el nombre, Natalia, la psicóloga Natalia Becerra, correcto. Con ella sí tuvimos dos clases con Natalia, una de metodología de la investigación, la segunda parte, y psicometría. Ella nos dio psicometría 1, la hija de Floral Bacano. Natalia también, Floral Bacano estudió en la Nacional, Natalia también estudió en la Nacional. Pero bueno, entonces, esto era lo que les... Entonces, como les decía, el programa no era monolítico, era un programa abierto a diferentes orientaciones terapéuticas y campos de aplicación. Entonces, el programa pues fue líder en cuanto a muchos aspectos de la psicología, y quería decir que obviamente después empezaron a proliferar muchos programas de psicología, pero de una manera casi incontrolable. Por supuesto, muy bueno que se abran programas en diferentes regiones, en diferentes departamentos, pero me pareció que fue casi incontrolable en un momento dado, y eso afectó primero el mercado de trabajo y segundo la calidad, inclusive años después cuando se empezó a controlar más el gobierno, no sé con cuál entidad era que controlaba eso, cuando el gobierno empezó a uno que alcanzaron a agarrar y que les exigieron que si no lo mejoraban, pues no podían seguir atendiendo estudiantes, algo así. Entonces, eso fue lo que ocurrió, pero obviamente se han venido cualificando cada vez más los programas de psicología en el país. Otra cosa que es importante mencionar es que como la Universidad del Valle ha estado interesada en que los profesores tengan el más alto nivel de cualificación, pues teníamos la oportunidad de salir en comisión de estudios, hacer nuestros posgrados con todas las facilidades que le daba uno y que da la universidad al profesor que quiera hacer su comisión de estudios en el exterior. Entonces, este fruto se ve ahora porque creo que por lo menos el 70 al 80% de los profesores del instituto tienen un doctorado ahora, que eso es un logro muy grande. Muy excelente. Con un doctor que llegó ya como doctor, el doctor Rubén Lechter, para estar ahora hoy en el 2020 con la mayoría de los profesores de tiempo completo tienen doctorado de diferentes partes. Algunos lo hicieron en Cali en el mismo programa, otros lo han hecho en el exterior. Y precisamente por la alta cualificación de los profesores, pues el grupo de comisión diseñó primero la especialización y luego la maestría en psicología del niño, psicología cognitiva, y luego organizacional también empezó Esos son partes de lo que tú mencionas de los cambios que se han dado a partir de pasar precisamente de plan a escuela, a instituto, y luego pues siguiendo como ese desarrollo, ¿correcto? Lo que tú estás prácticamente tratando de resaltar, hasta llegar a los pináculos que han sido las maestrías y el doctorado propio de psicología en Univalle. Sí, exactamente. Precisamente por la cualificación de los profesores, pues no solamente se diseñaron estos programas, sino que eran programas que están basados en la investigación. Entonces... ¿Y qué otros cambios? Quizá porque hay los grupos de investigación los grupos de investigación. Y pues las maestrías y los doctorados obviamente están basados en investigación, si no, no podrían ser un
maestrías, ¿no? O Si no, no hubieran doctorado. podido haber surgido, correcto. Que aparte de esos cambios tan importantes, ¿qué otros cambios relevantes se han dado durante ese proceso de lo que tú estuviste tanto en los 70s, lo que alcanzaste a estar posteriormente y luego regresar, ¿correcto? ¿Qué cambios te ha tocado contemplar y trabajar en ellos directamente, digamos, aparte de los que ya mencionaste? Quería mencionar dos cosas importantes que ocurrieron casi que simultáneamente con el plan de estudios de psicología, que fue iniciamos la publicación de cuadernos de psicología, la revista del Departamento de Psicología. En ese momento solo había un departamento que tenía una revista de psicología, que era la Universidad Nacional, con una revista que se llamaba Revista de Psicología. Entonces nosotros, con la profesora Rebeca Puche, fue la que empezó a sugerir la idea de que tuviéramos una publicación. Y aquí tengo el famoso cuaderno de psicología, ¿cierto? Que utilizábamos mucho. Claro, nos tocó utilizarlos mucho durante esa época en los 90. Eran un material muy necesario siempre de consulta. Un trabajo muy valioso, de veras que sí, el que se desarrolló por medio de esas publicaciones. No es tan fácil, es más fácil, o sea, el diseño, la publicación, etcétera, porque tenemos el internet. Entonces hoy en día hay muchas revistas que son digitales, ¿cierto? Pero en ese momento, para publicar una revista había que trabajar con las uñas. En ese tiempo era pulso, literalmente. Era a pulso. Entonces, en esa misma 76, creo, entonces iniciamos la publicación de la revista Cuadernos de Psicología. Siempre permanecí como del comité editorial de la revista. Me parece que esa es una de las logros más grandes o de las cosas que más satisfacción. Mantener la revista, como le digo, 8 años. Fascinante. Pues había revistas en diferentes disciplinas, publicaban el primer número, el segundo, y así iba acabando la publicación. Mantener una revista durante 18 años no es nada fácil. Correcto. Entonces, esta fue la última revista que sacamos, el último número, que se llama Psicología Ambiental. Si se alcanza a ver Psicología Ambiental. Me imagino que tuvo que haber participado en ella activamente el maestro Henry Granada. Sí, precisamente cuando empezamos la revista, pues buscábamos artículos de psicología de cualquier campo, de cualquier área. Y desde el principio contamos con colaboración de artículos de profesores de psicología de la Universidad del Valle, pero también con profesores del país. Ha sido toda una construcción, toda una elaboración que por mucho tiempo era continua, era constante, perseverante, digo yo. Entonces decidimos hacer los volúmenes por campos de aplicación o por áreas. Entonces, por ejemplo, por eso psicología ambiental, pues obviamente le decíamos al profesor más especializado en el tema que buscara la colaboración de otros, y así entonces publicamos una en psicología ambiental. En el 89 publicamos Psicología Gerontológica, un volumen dedicado a psicología gerontológica, y al respecto quería decirles, y yo creo que ustedes recuerdan. Un área en que usted trabajaba muy activamente, recuerdo muy bien. Entonces, cuando dábamos Psicología del Desarrollo 2, que estaba Albert recordando, hasta recordó Albert el trabajo que hizo en la materia.
Claro, Pero, las posiciones que usted nos ponía a desarrollar y a exacto, presentarlas públicamente. exactamente. Psicología, inicialmente en los programas, en los cursos de psicología del desarrollo, se llegaba como hasta los 18 años o los 21 años, y ahí como que paraba el desarrollo. Entonces, no sé si usted recuerda, pero empecé a incluir el tema de la gerontología, y en esa época no Sí, se decía claro. adulto mayor. El tema de la gerontología hacía parte del Sí. curso de psicología del desarrollo Y 2. incluso lo recuerdo a usted, porque una vez estuvimos en una clase por las ingenierías y usted a veces daba clases a personas de medicina, a personas de, claro que sí, lo recuerdo muy bien que una vez estábamos en una clase y contigua a donde nosotros nos encontramos, usted le estaba dando unas clases muy interesantes a unos doctores en medicina, algo fascinante. Me impactó mucho ver eso, por ejemplo, a mí. Eh, entonces, como ya voy sobre ese punto de medicina, como te digo, entonces incluí la parte de gerontología porque es que el desarrollo cubre desde el nacimiento hasta el fin de la vida. E inclusive participé también en algunas clases del posgrado de gerontología que organizó, que diseñó Humanidades en Trabajo Social. Y desde esa época, desde los años 70, se estaba empezando a hablar ya de gerontología. Y la que más lideró eso en el país fue la investigadora Elisa Dulcey, la psicóloga Elisa Dulcey. Y quiero traer ese punto porque a pesar de que desde los años, finales del 80 ya había artículos sobre eso, sobre la discriminación y el estereotipo, en esa época decían de los ancianos. Resulta que ahora estamos con el tema del adulto mayor y resulta que viene todo este debate, ustedes habrán visto en el periódico La Revolución de las Canas, porque el gobierno insiste en que hay que cuidar al adulto mayor. No se le permite salir a caminar, no se le permite, etcétera. Y no han podido entender realmente que el adulto mayor tiene la capacidad de tomar decisiones y de autocuidarse. Entonces, cuando ustedes vieron que empezó la pandemia, el presidente Duque hablaba de nuestros abuelitos. Tenemos que cuidar a nuestros abuelitos. Entonces yo le comenté a 2 o 3 personas en Bogotá, y esas personas se encargaron de hacerle llegar al presidente el mensaje que no eran abuelitos, que eran adultos mayores con capacidad decisoria, con autonomía, y todavía está ese debate, ¿no? De que como que no entienden muy bien la parte esa de la autonomía. No es que no se deba cuidar el adulto mayor, pero el adulto mayor tiene la capacidad de decidir que él se va a cuidar, no necesita que lo cuide. Entonces, fíjese que y estamos, a pesar de que desde hace más de 30 años se está hablando de que hay que acabar con los estereotipos. Con respecto al árbol de la salud, de que me viste dando una clase, quería mencionar 2 cosas. Primero, no sé si a finales de los 80, empezó a verse en los tratamientos a personas con problemas de salud como diabetes, hipertensión, la importancia del estilo de vida y de la adherencia al tratamiento. Ese era uno de los problemas serios que le decían a la persona: tú tienes diabetes, tienes que tener esta dieta, tienes que caminar. Y la persona seguía sabiendo los riesgos sin adherirse al tratamiento. Entonces, una de las cosas que consideré importante fue también abrir el espacio de psicología de la salud, y creo que ustedes ya se habían ido, ya no alcancé a darles clases de psicología de la salud para empezar cursos de psicología de la salud, y logré que ir a una salud donde iban los psicólogos, los fisioterapia, medicina, etcétera. Entonces,
pues todos sabemos cómo se ha desarrollado la psicología de la salud últimamente. Sí, ha tenido un desarrollo Pues, bastante importante. Sería posible que compartieras, aparte de todo ese desarrollo histórico tan debate sobre lo detallado, con otras disciplinas y precisamente pues las prácticas se ampliaron más y empezamos a mandar a practicantes a centros de salud, por ejemplo, a centros de salud, a hospitales. Yo les supervisé la práctica a un estudiante en el Hospital San Vicente de Paul, de Palmira. Mandamos a los estudiantes a centros de salud. En el Hospital San Juan de Dios hicieron práctica unos estudiantes y los sábados hacíamos unas reuniones con los adolescentes que estaban en tratamiento médico allá. O sea que impulsamos mucho el trabajo interdisciplinario y me interesaba mucho la parte médica y la psicológica, inclusive yo creo que a principios, en los años 80, logré que me aceptaran un artículo en una revista de medicina de la Facultad de Salud. En esa época, hoy en día, pues obviamente hay artículos de psicología en diferentes campos, pero en diferentes revistas, pero lograr que me aceptaran un artículo en la revista médica, un logro una bastante revista. significativo, claro que sí, asumo que sí, para la época. Entonces, para la época y a finales del 80 alcancé a publicar como 2 o 3 artículos más en En ese campo. en esa revista. Inclusive había un artículo que se llama El médico ante el paciente en crisis. Y precisamente ahora estamos en esta pandemia contra esta situación. Entonces, por eso era que precisamente te buscaban, por ejemplo, de medicina para que pudieras orientar a los estudiantes en ese aspecto desde lo psicológico. Se me hace espectacular aquel aspecto. Ahí es posible que compartas en el intermedio de esos aspectos que son históricos, son muy puntuales, son vitales para nosotros reconstruirlos. Hay manera que también nos compartas anécdotas interesantes o asuntos que tú recuerdes así que Pues también tengan que ver con la historia, pero como cuando quizá cosas cómicas o quizá cosas tensas que hubo, etcétera. la verdad que después de que me mandaste algunas pautas que decía que si me recordaba, no me recuerdo una en particular. Como yo tuve varias comisiones de estudio, una vez, al principio estuve de aquí en Estados Unidos 2 años y medio en Michigan State University haciendo la maestría. Después regresé a la del Valle, estuve varios años, luego vine aquí a hacer el doctorado, después regresé a la del Valle, etcétera. Pues uno se queda como con la imagen del estudiante. Por ejemplo, yo que daba psicología del desarrollo, me queda con la imagen del estudiante de quinto semestre. Entonces, se queda uno con los de quinto semestre. Entonces, una vez estaba en la universidad, iba caminando para la biblioteca y venía una que fue alumna mía, del lado contrario, y venía con una tesis. Pues las tesis, todo el mundo las identifica por la pasta y todo, entonces venía en la mano con una tesis. Entonces, cuando nos encontramos, le dije, ¿te graduaste? Y me dijo, sí, hace 10 años, que se había graduado hace 10 años. Cuando yo la vi con la tesis, creía que se había graduado, se acaba de graduar, me pareció muy simpático. Pero bueno, Algo cómico. bueno, otra cosa la cual también, cuando llegué, creo que la maestría, a ofrecer una especie de seminario de educación continua e intervención en crisis, porque pues precisamente aquí en Michigan tuve ocasión de ver, de que me dejaran matricularme en un curso en el departamento de psiquiatría que trabajaba con familias que tenían niños con fibrosis quística.
Entonces, pues es una crisis para la familia, el diagnóstico, etcétera. Entonces, llegué con la idea de que era importante hacer algunas presentaciones sobre crisis intervention, intervención en crisis, la importancia de ver cuáles son las fortalezas que tiene la persona, los recursos, el apoyo, el balance, cómo mantenerse en balance, etcétera, que eso ya se habla mucho hoy, la crisis como una oportunidad, etcétera. Entonces veo que estamos en plena pandemia y obviamente es una crisis, pero ya no es una crisis individual de grupal, sino que es una crisis global. De toda la comunidad, de todo el mundo. Y quería hacerles un comentario en esta época de crisis, que ha sido una crisis para todos, que nadie esperaba, etcétera, etcétera. Yo lo que yo he visto hablando con las personas cercanas, pues cada uno cuenta cómo le ha ido, que no sé qué, cómo se ha afectado, y más aquellos que han perdido sus familias, que eso ya rebasa todo lo que uno. Correcto. Que manejar la crisis de la pandemia como hubiera manejado otra crisis antes de la pandemia. Es decir, la persona que tiene esos recursos internos puede manejar esto, a pesar de que esto no tiene palabras. En cambio, la persona que antes de la pandemia ya tenía dificultad para manejar situaciones de crisis, pues obviamente aquí se vuelve a reflejar eso. Entonces, fue una observación que he hecho solamente con las personas que he tenido cercanas. Y también pensaba en esto que estudiamos en la Universidad de Locus of Control interno y externo. Se supone que uno tiene más locus control interno y que las cosas que le pasan a uno son porque uno estuvo proactivo haciendo X o Y cosas y resulta que llega esta pandemia y entonces ¿dónde queda el locus of control? ¿Dónde queda el asunto? Exacto. Nos vuelven demasiado vulnerables y precisamente ese era entre los puntos que yo tengo aquí como para sugerir para la formación del psicólogo. Yo creo que con esta pandemia... Y antes de que nos gustaría saber algunos otros logros importantes en lo profesional para ti, porque has trabajado también aquí y en el exterior. Algunos logros desde lo profesional que quieras compartir con nosotros de lo que has desarrollado en Estados Unidos o en Colombia o en algún otro lugar que nos conozca. Les quiero comentar, en Colombia, bueno, yo me gradué, los otros 3 caleños que estaban estudiando conmigo también se graduaron y se regresaron a Cali, pues y a mí me contrataron en la Universidad del Valle. Entonces, decidimos abrir una clínica con los otros 3 compañeros de la Javeriana. Pues en ese momento casi no había psicólogo, ¿no? Entonces decidimos, yo creo que es la primera clínica que se abre en Cali. Bueno, había clínicas médicas, por supuesto, pero clínica. Psicológica. Le pusimos Clínica de la Conducta, el nombre de la clínica. Interesante. Clínica de la Conducta, y arrendamos una casa grande en Cali, en la Cesta con Cesta. Esas casas muy lindas de Cali que tenían o que tienen algunas, un patio grandísimo y alrededor los cuartos que usamos como consultorios, con esas ventanas tan bonitas que hay en la parte vieja de Cali. Entonces ahí abrimos la cerca de Granada, me imagino. Cerca por esa área del barrio de Granada. Cesta con Cesta, calle Cesta número, carrera Cesta 638, creo que se llama. Entonces abrimos esa clínica, esa carrera Cesta con Cesta, una clínica de la conducta. Yo creo que es la primera clínica que se abre solamente de psicología, y inclusive no sé cómo que me propusieron que existía una organización que se llama Capricorn, que era como la que acogía a los empleados de Telecom. Entonces a mí me llegaban los empleados de Telecom a consulta psicológica y Capricorn era el que me cubría las consultas.
no me acuerdo exactamente qué es Caprecom, pero era para los empleados de Telecom. El otro psicólogo que estaba ahí, éramos cuatro. Le empezaron a llegar muchos niños y entonces él observó que los padres tenían muchas quejas de que el niño no aprendía, decidió vincular por horas a una maestra. Entonces, me parece que eso en ese momento era novedoso. En una clínica de psicología, de pronto traer una maestra que estaba mirando a ver qué era lo que le pasaba al niño cuando hacía la tarea, etc. Entonces, es un recuerdo muy bonito de lo trabajo que hicimos. La clínica de 10 años, eso tuvo 10 años que cada uno se tomó su lado. Y como yo me vine a hacer la maestría a Michigan en el 77, pues yo ya me retiré, pero ellos siguieron. La clínica duró 10 años. También desde el punto de vista profesional, bueno, yo también después tuve consulta particular, pero otra cosa que hicimos, eso fue antes de que yo viniera a hacer la maestría, existía la Federación Colombiana de Psicología, que era la organización gremial de los psicólogos. Entonces estaba muy centralizada en Bogotá, claro. Casi todos los psicólogos eran de Bogotá, estaban en Bogotá, pero como la psicología fue creciendo y empezaron a aparecer programas en la Universidad del Norte. Otras regiones, claro. Medellín. Entonces, Medellín ya se veía que todo no podría centralizarse en Bogotá. Y entonces se crearon seccionales de la federación y nosotros, yo estuve en esa junta directiva que creamos la seccional Vallecaucana, la Federación Colombiana de Psicología, y cada seccional tenía que organizar una convención, entonces nosotros organizamos la 7ª Convención Colombiana en Psicología en Cali. Por supuesto que eso ayuda mucho también a la universidad, claro. Claro. Y fuera de que hicimos esta convención que realmente nos fue muy bien, nos manteníamos activos y entonces empezamos a invitar a los psicólogos de Cali, pues, y de zonas aledañas, a que compartieran con sus compañeros su quehacer psicológico y profesional, su quehacer profesional. Entonces, precisamente en la clínica La Conducta era el espacio donde iban. Cada mes les mandábamos invitación, obviamente por escrito, por correo, etcétera, para que vinieran a presentar, cada uno compartir su quehacer profesional, y eso lo hicimos bastante tiempo. Y si venía algún psicólogo de Bogotá y llegaba a Cali por alguna razón, lo invitamos también para que compartieran. Entonces, algo fascinante. Estuvimos bastante activos. Una anécdota, ahora sí recuerdo, cuando estábamos preocupados de que solamente los psicólogos se presentaran como psicólogos y no otras profesiones, etcétera. Resulta que salía en el periódico El País avisos de un señor que era psicólogo y que más le veía el futuro, etcétera. Entonces, el presidente de la seccional vallecaucana le pidió cita. Y cuando llegó a la cita le dijo, mire, usted se está presentando en el periódico como psicólogo. Eso es un delito. Usted no es profesional de la psicología. Así que aquí yo soy el presidente de la seccional y le quiero decir que le llamó la atención. Que no puede volver a aparecer ese título y públicamente, obviamente retiró eso. Esa fue una bastante anécdota interesante. Y pasando a otro aspecto, doctora Melú, por favor, teniendo en cuenta tanta trayectoria tuya y que has pasado, por ejemplo, lo clínico, el área de la psicología de la salud, has estado en la parte de la docencia, y has hecho cosas muy interesantes, todo este centro de atención psicológica que ustedes establecen en la ciudad de Cali, algo muy interesante que yo nunca supe de ello. Considerando todos esos aspectos de tu vida profesional tan enriquecedora, ¿qué áreas relevantes incorporarías, por ejemplo, tú, de lo que conoces hoy en día en Colombia o en el Valle del Cauca,
¿qué incorporarías dentro de las escuelas o instituciones que trabajan en psicología, las universidades? Sí. Algo que tú digas, esto faltaría o esto no se ha tenido en cuenta. Ok, ya te voy a responder. Pero es que me faltó informarte algo sobre mi práctica profesional que me preguntabas de mi trabajo aquí en Estados Unidos. Pero no sé si quieres que te conteste primero lo otro. No, como usted guste, por favor, si puede, y discúlpeme, pero pues, si usted tiene en la bondad de explicarnos eso que le quedó pendiente primero, está bien. Bien. Bueno, aquí cuando hice el doctorado, pues asistí a algunas conferencias, etcétera, y conocí al director de la clínica donde trabajé aquí, que presentaba pues los problemas psicológicos, etcétera, de los inmigrantes. Entonces, me quedó gustando ese trabajo de él de tener en cuenta a los inmigrantes y más los inmigrantes que hablaban español. En algún momento la Fulbright en Cali ofreció como una pasantía a los profesores y yo apliqué para esa pasantía y me vine a Nueva York por 6 meses a hacer una pasantía en esta clínica donde trabajé, para conocer un poco más la situación del inmigrante aquí en Nueva York. Y precisamente pues durante esa pasantía pues parece que nos entendimos muy bien con el equipo de aquí en la clínica y fue así como empecé a trabajar con ellos aquí en la clínica, y ellos tienen un programa que es para pacientes psiquiátricos con la modalidad como de hospital de día, que tienen que ir todos los días, para pacientes con esquizofrenia, enfermedad bipolar maníaco-depresiva y síntomas severos de depresión con algunos síntomas psicóticos, pacientes que ya tienen, que están lo que llaman deshabilitados, que el gobierno los sostiene porque no pueden trabajar. Entonces, empecé a colaborar aquí en la clínica con este programa de pacientes psiquiátricos, el programa diario, y así me quedé con ellos 23 años, muchos años. Qué importante ese desarrollo y bastante tiempo que pudiste trabajar en esa área. Fascinante. Sí, en medio de los viajes y no sé qué. Y realmente yo me enamoré del programa de los pacientes psiquiátricos, que pues una cosa es lo que uno aprende de los síntomas de la persona con esquizofrenia y otra cosa es saber cómo es el diario vivir de un paciente con esquizofrenia, de un paciente que es inmigrante, de un paciente que muchas veces no habla inglés y fuera de eso que tiene limitaciones económicas. Entonces todo eso junto. Ya Hace solo más compleja la situación, la problemática se complejiza aún más, por supuesto, por asuntos migratorios, de papeleos y documentos. Claro. Es una situación crítica. Me enamoré de ese programa realmente porque este era el paciente psiquiátrico todos los días y ver que pues el paciente psiquiátrico obviamente no tiene una red social como la puede tener una persona que no tiene enfermedad mental. Entonces ellos van al programa todos los días, iban hasta la pandemia, ¿no? Con la pandemia la cosa se ha complicado. Pero entonces todos los días de 8:30 a 2 de la tarde ellos están en la clínica, antes de la pandemia, claro, y están recibiendo diferentes actividades estructuradas, porque si hay algo que le falta al paciente con esquizofrenia, con una enfermedad mental severa, es la falta de estructura. Si a la persona que no tiene enfermedad mental a veces le cuesta trabajo estructurar su día y de pronto el domingo a las 3 de la tarde no saben qué hacer y se aburren. Entonces, es un programa con estructura, con unos objetivos muy, muy claros, incluyendo esta interacción entre ellos y el tener un sentido de pertenencia, de que alguien se preocupa por ellos. No te escucho. Que tengan, agregaba a lo que vienes describiendo,
ese trabajo tan fascinante en ese lugar que les da un sentido de algo social, interacción y claro, que complementa el trabajo, que solamente no sea individual, pero que tengan interacción. Sí. Y también, pues, ve uno la dificultad del paciente psiquiátrico para someterse al tratamiento médico, porque definitivamente un paciente con estas enfermedades tiene que tomar medicina psiquiátrica. Y siempre había un grupo de medicina, se llamaba grupo de medicina, donde el psiquiatra les explicaba por qué hay que tomar la medicina todos los días, porque la enfermedad es crónica. Y 2 años después se tomaban la medicina y 2 años después dejaban la medicina. Entonces, ese es un problema pues con estos pacientes. Pero bueno, ha sido una experiencia muy interesante con este tipo de población inmigrante. Y también atendía por las tardes, cuando se iban los de pacientes psiquiátricos, consulta externa, común y corriente, también con inmigrantes. Entonces es interesante ver la vida del inmigrante, ¿no? La discriminación, por ejemplo, Algo muy que hay serio. del inmigrante latino, y más con este presidente. En fin, pero ha sido una experiencia muy interesante de trabajar con pacientes psiquiátricos, de ayudarlos a que ellos valen como personas, que sus ideas valen, se tienen en cuenta. Entonces todos los días teníamos un grupo de noticias donde discutíamos alguna noticia que había pasado en el día a nivel mundial o nacional, pero que ellos mismos la hubieran visto, para ver qué pensaban de eso y darles su espacio para que opinen y opinen sobre lo que está pasando, y también enseñarles que a pesar de que la persona tenga enfermedad mental, tiene una responsabilidad social, ¿cierto? Sometiéndose al tratamiento, etc. Obviamente con la pandemia, pues están en la casa como todo el mundo. Y pues ya me retiré de la clínica, pero como una de mis pasiones es la supervisión, entonces sigo supervisando los practicantes del doctorado que están haciendo la práctica clínica, y los sigo supervisando, y siempre estaré supervisando, como hacía en la del Valle, como vine haciendo aquí. También he supervisado colegas de la clínica, cuando había colegas que llegaban recién regraduados, etc. Así que básicamente yo me he movido en el campo de la psicología clínica y también con los pacientes psiquiátricos el tema de la salud, porque si la persona tiene esquizofrenia, tiene diabetes y tiene hipertensión, imagínense usted para que esta persona se someta a estos tratamientos. Entonces siempre había que trabajar en conjunto con el médico, con el psiquiatra, etc. Pero esa ha sido la experiencia. Entonces, si te fuera posible ahora sí, el planteamiento anterior, basado en tu amplia experiencia en lo clínico y en la parte de la docencia y la supervisión, todas las oportunidades tan preciosas que has tenido de aplicar lo psicológico, ¿qué considerarías tú que sería importante implementar, por ejemplo, en los programas que aún no se haya hecho, que tú te des cuenta de ello, por ejemplo, en Cali, en el Valle o en Colombia, de lo que tú conozcas? ¿Qué consideras que sería importante incluir, y más aún a partir de esta época en adelante? Bueno, uno de los grandes desarrollos también en la Universidad del Valle ha sido la neuropsicología, que ustedes yo creo que recibieron también los cursos de neuropsicología, ¿cierto? Con el profesor Arteaga. Sí, con Gabriel Arteaga, claro. Bueno, Sí, entonces, cuando él llegó de hacer su maestría precisamente a la Universidad del Valle, se comenzó a desarrollar esa área con mucha intensidad también. Eso fue algo, pues, importante. entonces pues obviamente ya la neuropsicología, pues se incluyen cursos de neuropsicología en los programas, pero hay mucho que aprender sobre neuropsicología todavía. Ahora con la nueva tecnología, yo creo que todos los procesos, todo lo que es procesamiento de información, pues yo creo que hay mucho por investigar todavía.
el tema de la memoria, ¿cierto? Pues obviamente son procesos básicos en los programas, la memoria, el aprendizaje, los Y temas. desde la perspectiva de la virtualidad, por ejemplo, algo que va a ser muy intenso a partir de ahora. Por eso, pero entonces, por eso, lo que, procesamiento de información, más ahora con la virtualidad, ¿cómo se codifica ahora la información? Yo creo que es muy difícil, muy diferente codificar la información en la manera tradicional de la enseñanza a codificar la información ahora con la nueva tecnología. Entonces, todo lo relacionado con procesamiento de información, cómo se codifica hoy en día la información, etcétera. El niño que está expuesto a la tecnología desde los 2 años, año y medio, ya están abriendo YouTube y todas esas cosas. Entonces, yo creo que en eso siguen los retos de que la persona que se esté formando ahora tiene que tener unos conocimientos cada vez más especializados en neuropsicología. Ya obviamente se plantea que eso debe ser a nivel de posgrado y básicamente yo creo que sí, en general a nivel de posgrado, pero tiene que haber alguna, en la formación del estudiante a nivel de pregrado ya se empiecen a mencionar algunas cosas de neuropsicología, y luego que se haga una especialización, un doctorado en neuropsicología. Y por ejemplo, y discúlpame, se me ocurre a mí, por ejemplo, la manera como el individuo, como la persona está trabajando tan intensamente, y ya lo mencionaste tú, por ejemplo, los niños, cómo se relacionan con YouTube, como que si fuera pan de cada día. Precisamente la persona en la relación con el mundo de la inteligencia artificial, que eso ya es cada vez más intenso, cómo el individuo tiene esa interacción con lo ambiental y dentro de lo ambiental se incluye ese factor de la inteligencia artificial, que todo está relacionándose por ese aspecto ya. Exactamente. Entonces yo creo que ese es un punto. Desde el punto de vista clínico, pues una cosa que hay que seguir trabajando y explorando, investigando es la adicción a la tecnología. O sea, es que las personas se vuelven adictas completamente y ya no pueden inclusive relacionarse con los demás, sino a través de la tecnología, o solamente ellos concentrados y un poco alejados del mundo. O sea, la adicción a la tecnología yo creo que es uno de los problemas más serios que hay ahora en psicología clínica. Y un aspecto puntual de ese es el nivel de absorción que están teniendo las redes sociales, por ejemplo, dentro de eso. En esa línea de ideas, otro tema que hay que estudiar ahora en psicología, desde el punto de vista de la psicología social, desde el punto de vista de la psicología comunitaria, es todo lo que es la interacción con los demás a través de la tecnología. Hay muchachos, hay jóvenes que se vanaglorian de que tienen 1500 amigos. Esa es una mentalidad muy distinta a la del adolescente de antes, que decía, bueno, mis amigos son mis vecinos, tengo unos amigos en el colegio, pero ahora los amigos son sus amigos virtuales. Y yo creo que esa parte, por ejemplo, con cursos de psicología del desarrollo, hay que trabajarlo y hay que investigarlo, porque pues ya no se puede trabajar con lo que se asumía antes, ¿no? Que los amigos los identifica usted, son personas con las cuales usted tiene contacto personal, físico, etcétera, sino que son amigos virtuales. Y esa es amigos virtuales y la cultura virtual, ni se diga, la culturización también virtual. Sí, es un mundo virtual, es un mundo virtual. Y otra cosa es que la persona está conectada con la gente las 24 horas del día. Aún en la noche usted está durmiendo y de pronto suena el WhatsApp y usted como que se siente la necesidad de ver quién le escribió, no puede esperar hasta las 8 de la mañana. Entonces, como que estamos conectados las 24 horas del día. Entonces, ese es en cierta medida, pues, una ventaja, pues, porque uno se puede conectar con la gente, pero también es una dificultad. En estos días, William Ospina, creo que escribió un artículo diciendo
que ahora no soportamos las ausencias. Usted se ve con un amigo, pasó la tarde con el amigo, tomaron café, se despidieron, pasamos muy bien, se despidieron, pasan muy bien. Usted llega a la casa y antes de llegar a la casa ya recibe un mensaje de su amigo o usted mismo le escribe diciendo qué bueno que pasamos la tarde. O sea, como que hay que necesidad de mantener el contacto a pesar de que ha estado toda la tarde conversando con esta persona. Entonces, como que... Habría que reforzarlo en términos del conductismo. Tendría que haber un reforzamiento constante. Exacto, pero también la dificultad para soportar las ausencias. Tengo que estar conectados todo el tiempo. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, en las consultas en la clínica, recuerdo que a veces estaba uno con el paciente pues procesando y todo, y sonaba el teléfono, el paciente decía, ay, ¿puedo contestar? Es que me llamó mi tía, quiero saber cómo siguió. O sea, los pacientes están interrumpiendo muchas veces las sesiones por eso y obviamente había que poner unas normas, pero hasta allá llega la cosa, es decir, o sea, yo creo que eso en psicología social, los programas de psicología social, hay que trabajar mucho las nuevas formas de interacción con los demás, ¿cierto? Y básicamente todo lo que es el impacto de la tecnología, por ejemplo, en la atención a los usuarios, el psicólogo de consultorio está acostumbrado a ver a su paciente en consultorio y resulta que ahora ve al paciente por ¿cómo se dice? Teleconferencia. Por teleconferencia, etcétera. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? ¿Qué ventajas? Inclusive una experiencia que sí quería compartir es ahora que yo me retiré como 5 meses antes de empezar la pandemia, así que no me tocó eso, pero a los estudiantes, a los internos que yo estoy supervisando y a los colegas que están trabajando, tenían grupos, psicoterapia de grupo. Resulta que llegó la pandemia. Entonces los grupos no se suspendieron. Ahora lo hacen por teléfono. Entonces el terapeuta dice, fulanito, estoy aquí, dame 2 minutos mientras me conecto y llama a los 5 o 6 o 8 miembros del grupo y hacen terapia de grupo por teléfono. Yo nunca me hubiera imaginado que esto iba a pasar. Entonces yo creo que una cosa que tendrán que aprender los nuevos psicólogos que salgan de ahora en adelante es precisamente todas estas tecnologías, cómo afectan la intervención psicológica. E incluso, por ejemplo, ¿considerarías tú, doctora Sonia Melud, considerarías tú desde tu perspectiva que hay algo que se pudiera considerar esencial en este trabajo tan interesante de lo psicológico? Y si consideras que lo hay, ¿qué sería? ¿Qué sería entonces, en ese caso, lo esencial dentro de lo que, si se podría llamar, dentro del campo psicológico como tal? Es que no entiendo bien tu pregunta. ¿Considerarías que hay algo que pudiera ser considerado lo esencial o lo más importante o lo más rescatable dentro de tantas cosas que hay desde lo psicológico? Bueno, una cosa que es rescatable es en medio de esta pandemia que ha sido catastrófica, uno también ve la capacidad de adaptación del ser humano. Por ejemplo, desde el punto de vista clínico, ver estos pacientes en grupo, por teléfono, haciendo terapia de grupo, sin verse ni siquiera, solo por teléfono. Entonces, uno empieza a ver que con esta pandemia la capacidad de adaptación del ser humano llega a algo que ni uno esperaba que tuviera esa capacidad. Eso, pero de todos modos, obviamente, por ejemplo, interacciones con los demás. Hay jóvenes que dicen tengo 500 amigos, el otro tiene 20, todos están con el celular. Pero detrás de eso lo que buscamos siempre es el afecto, ¿no? O sea, los temas básicos de la psicología, como es el afecto, detrás de todo eso está el afecto, ¿cierto? Que me tengan en cuenta, que me quieran, etcétera, etcétera. Y la aceptación, por ejemplo. Aceptación. Otra cosa que hay que trabajar en psicología social, pues ahora son las redes de apoyo. Las redes de apoyo tradicionales, uno le preguntaba al paciente, bueno,
usted tiene a su familiar, sí que es muy cercano tengo 3 o 4 amistades muy cercanas, tengo una asociación a la que yo pertenezco, pero es que las redes de apoyo ahora son virtuales. Usted ni siquiera tiene que haber conocido a la persona. Por ejemplo, si usted ve personas que les hacen un diagnóstico de una enfermedad severa, ¿qué hacen? Lo publican en internet. Tengo tal enfermedad. Entonces, una señora o un señor que tenga una enfermedad le contesta, yo también tengo tal enfermedad. ¿Y usted cómo hace? ¿Qué medicinas toma? Entonces, aunque usted no se conozca y no sea cercano a esa persona, se empieza a formar una red de todos los que tienen eso y se dan redes de apoyo, pero virtuales. Entonces, yo creo que la psicología y la formación de los psicólogos tiene que tener en cuenta muy bien el tema de la virtualidad, tanto en la parte clínica, por ejemplo, lo que decíamos de la adicción a la tecnología, en la parte de interacción con los demás, y sabemos muy bien que detrás de eso también es la necesidad de afecto, como siempre, y las redes de apoyo que ahora son virtuales. Otra cosa que sí quería decir es, yo no sé si estamos promoviendo el narcisismo, porque es que el niño nace, antes de nacer ya le han tomado foto en la ecografía, nació el niño, se movió, caminó, todo el tiempo el niño está expuesto a que los padres le tomen fotos y videos y se los manden a todo el mundo, a la familia y a los amigos. Entonces ese niño no está creciendo como que siendo el centro de atención y empiezan estos selfies aquí, selfies allá. Y en Facebook la gente... Un ser humano muy mediático, digámoslo así. Un ser humano desde antes del nacimiento, como lo acabas de describir, muy mediático, muy expuesto a su entorno. Y el manejo de la imagen, se le maneja pues prácticamente la imagen al bebé desde el vientre mismo, por medio de las redes sociales, por ejemplo. Dicho muy bien, está expuesto, lo están exponiendo todo el tiempo, están expuestos al entorno y ya casi no hay vida privada, pues para los que nacimos en el siglo pasado la vida privada era muy importante. Si me permites, a propósito de eso, porque mencionas que tú sigues y te llama mucho, te apasiona la supervisión y tienes contacto constante con psicólogos, con psicólogas de Colombia y aquí en donde resides actualmente. ¿Qué piensas de esa formación actual? De lo que tú percibes, de lo que tú escuchas a diario cuando supervisas a alguien o cuando le ayudas a alguien con su tesis de maestría o de doctorado, etcétera. ¿Qué piensas tú de esa formación hoy en día, actualmente? La supervisión que hago es a los que están haciendo prácticas clínicas en el hospital, no estoy haciendo supervisión fuera de la clínica, los que llegan a la clínica. ¿Pero son psicólogos ellos, por ejemplo, o psicólogas? Los que están haciendo práctica clínica en el hospital son estudiantes de doctorado que solo les falta la práctica clínica de 1 año y graduarse. Doctorado en psicología. Y ellos vienen de Puerto Rico, no sé por qué el director los trae de Puerto Rico. Ha habido algunos de universidades de aquí, pero casi todos los que he supervisado vienen de Puerto Rico. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de esa formación de ellos, de lo que alcanzas a percibir hasta el momento? Bueno, inclusive los que estoy supervisando ahora, que son los estudiantes de doctorado que ya casi se van a graduar, pues todavía tienen toda esta formación muy buena, pero esta formación que no tiene en cuenta toda la tecnología. O sea, yo sí veo que los forman bien, como a los estudiantes de la del Valle, etcétera, y están interesados en hacer muy bien la nota y en enganchar con el paciente, todo eso que se aprende en psicología clínica. Pero todavía como que no han captado la dimensión de lo que es lo virtual. Y como son estudiantes de doctorado, pero pues obviamente personas que están algunos de ellos tienen 25, 30, 35 años, pues están muy familiarizados con esto de la tecnología. Pero realmente todavía no han recibido en las universidades, no han incluido la tecnología como uno de los elementos que está atravesando la formación del psicólogo hoy en día.
porque es que todo esto ha llegado tan rápido, porque es que las cosas que le toca a las generaciones, estas generaciones y que nos tocó, es que los cambios han sido tan rápidos que uno no se alcanza a preparar. Abruptos, correcto. Pues, otra cosa que quería mencionar con respecto a la formación, por supuesto que al principio los primeros programas de psicología estaban más centrados en patología, que para mí hay que saber patología, psicopatología hay que saberla bien. Pero entonces, obviamente hoy en día tenemos el tema del trauma a todo nivel, las guerras, etcétera, que pasa en Siria, en fin. Pero entonces hoy en día hay un movimiento, ya empezó hace ya un tiempo, de psicología positiva. Todo lo que es, y eso ya se usa mucho la palabra resilience, Resiliencia. Resiliencia. No sé por qué usamos esa palabra, como que es una traducción ahí como el francés, yo no sé. Entonces, yo creo que hoy en día la formación del psicólogo debería incluir, obviamente, trabajar muy bien todo lo que es trauma, porque si no entendemos bien lo que es trauma, no entendemos qué es lo que está pasando con la persona o con el grupo, porque hay traumas colectivos y ahora son traumas planetarios. Y culturales, También, hoy en día también. culturales, pero entonces como que poder trabajar el trauma más la resiliencia, trabajar un poco más ese tema. No hacerlo una cosa tan, como te dijera yo, tan mecánica de que no, que seamos felices todos, que pensemos positivo, como hay ahora muchas conversaciones de autoayuda, que piense positivo, que usted controla su mente. Pero sí Como que si ver, fuera algo tan simple. exacto, pero entonces hay que trabajar el trauma como la formación que tiene un buen psicólogo, entender lo que es el impacto del trauma, las heridas que deja, etcétera, pero también el tema de la resiliencia, cómo es que la persona supera cosas que usted nunca imaginó que iba a superar. Grupos que lograron sobreponerse a ciertas cosas, comunidades, entonces ver cuáles son los elementos que ayudan a fortalecer estas personas. Entonces yo creo que el tema de la resiliencia hay que trabajarla más en los programas y lo del locus of control me parece importante porque ahora vamos a vivir de ahora en adelante en la incertidumbre. No solo por el COVID, sino porque está cambiando tanto la sociedad, está cambiando tanto el mundo, están cambiando las tanto dinámicas grupales, sociales. las instituciones. O sea, el mundo está transformándose. Y hay gente que le preguntaban a alguien, ¿usted qué opina cómo va a estar el país dentro de 20 años? Yo creo que ahora hay que preguntar, ¿cómo va a estar el país dentro de 2 años, dentro de 5? Porque es que los cambios son demasiado rápidos y tenemos que vivir en incertidumbre y saber cómo sostenerlos siendo tan vulnerables, como decías tú ayer en una conversación que teníamos, la vulnerabilidad. Muy importante, claro. Ahora nos damos cuenta de vulnerables que somos y la incertidumbre. Entonces, y lo otro es conductas que habíamos aprendido, desaprenderlas. Por ejemplo, esto con los pacientes que han fallecido lamentablemente. Todo el tiempo el psicólogo le trabaja con la gente para que se despida, para que pida perdón, para que se despida, para que haga una revisión de lo que pasó con esa persona. Y resulta que ahora usted no puede hacer eso. No se puede despedir, etc. Entonces, todo el tema de los duelos, hay que verlo de muchas maneras. Entonces, ahora se ven, los familiares ven por Zoom la misa o lo que Las sea. ceremonias. No pueden hacer más porque no pueden viajar, que no se pueden movilizar de un sitio a otro. Entonces, todo eso ha cambiado muchísimo. Antes lo importante en un duelo era que alguien le diera un abrazo, y ahora ni siquiera eso se puede. Entonces, son conductas que tenemos que desaprender para construir otras conductas. Entonces, yo diría para que básicamente el psicólogo tiene que formarse en una sociedad que está cambiando y en un mundo que está cambiando continuamente y que es muy difícil.
Y, claro. Y lo otro es la cuestión de del Internet, la información. Es un bombardeo de información, que eso es, una causa de estrés. Aturde. Es que es demasiada la información, es un bombardeo continuo, continuo. Es que tiene que ver qué pasó ayer, pero es que hoy pasó otra cosa. Ayer dijeron una cosa, hoy dijeron otra, y no solamente por el COVID, sino en general, la cantidad de información que usted recibe en el Internet es demasiado. Entonces, ¿cómo eso afecta a la persona psicológicamente? ¿Y cómo afecta los niños que están expuestos a esto ahora? El exceso de información. Neurológicamente, inclusive, las implicaciones. De hecho, yo vi un caso de una niña que se volvió adicta a aprender el celular, porque creo que le daban el celular para que no llorara, y se volvió adicta y le empezó a dar, ¿cómo se llama esto? El epiléptico. Seizures, le empezaron a dar como ataques epilépticos. Como ataques epilépticos, porque estaba demasiado expuesta a esta cuestión de Internet y eso. Pero bueno, creo que... Bastante. Y, por ejemplo, aparte de lo psicológico, ¿qué otras áreas de los saberes o del conocimiento de las disciplinas humanas, qué otras áreas te han aportado a ti como profesional y como persona? Aparte de lo que has mencionado, la medicina, la biología, la neuropsicología. Aparte de eso, de lo que has mencionado, ¿qué otras áreas de los saberes te han aportado a ti en tu vida? Bueno, yo creo que hoy en día, con la globalización, con el hecho de que la gente se está movilizando mucho de un sitio a otro, todo lo que implica también los cambios culturales y el hecho de vivir en otra cultura, que es el caso tuyo también, que uno empieza a comparar la cultura de uno con la cultura de aquí, y pienso que una de las cosas interesantes es cómo se acomoda uno a eso, porque lo ideal es la versatilidad, ¿no? Que usted puede estar moviéndose entre su cultura y la cultura de aquí. Y ciudades como esta que tiene gente de todo el mundo, aprender a ser tolerante, aprender a respetar las costumbres de personas de un país, las de otro, etcétera, y aprender a respetar la diferencia, ¿no? De eso es lo que hablaba Stanislavski. Vital. Correcto. Los cambios culturales y sociales son demasiado rápidos, y yo creo que todo psicólogo tiene una buena formación en psicología social y cultural en esta perspectiva. Muy interesante. ¿Consideras que hay un aporte que hayas construido tú desde lo profesional, desde lo personal, a la psicología como tal? Un aporte tuyo que tú quisieras resaltar. Este ha sido mi aporte más destacado tuyo para la psicología. Bueno, como te digo, el hecho de haber mantenido una publicación, la revista Cuadernos de Psicología, porque esa es la forma como se comunican los diferentes académicamente, etcétera, y haber podido mantener esto para todo el país, para que esta es la segunda revista que se creó. A propósito de eso, tenía una sugerencia. Lo ideal sería que ahora, con tanta tecnología, que pudiera quedar esta revista en los archivos desde el punto de una manera virtual. No sé, hay tanta tecnología, gente escanea, yo no sé, todas esas tecnologías que conocen ahora, porque me parece que sería lamentable que una universidad que tuvo la segunda revista de psicología en el país, en la que contribuyeron, tenían su espacio para publicar los profesores de otros países, de otras universidades, más hubo colaboración internacional. Obviamente que algunos de estos artículos pues estarán revaluados muchas cosas, pero desde el punto de vista histórico, ver qué fue lo que se trabajó, qué temas se traían. Inclusive mi propuesta sería que algún grupo de estudiantes que están haciendo una maestría ahí en la del Valle tuvieran como una nueva línea, un trabajo, una tarea
de curso, o no sé, primero rescatar los números, porque obviamente se fueron dispersando. Inclusive yo no tengo sino estos dos números, porque como estuve viajando tanto, los guardaba en un sitio, guardaba en otro, y una biblioteca grande que yo tenía de psicología se estropeó por asuntos del ambiente que estaban los libros. Entonces yo estoy segura que no hay ningún profesor que tenga todos los números. Entonces la tarea de esos estudiantes de posgrado sería rescatar los números, y segundo, cómo lograr que esas revistas y los artículos puedan quedar digitales para que queden en el archivo de la historia de psicología y de la Universidad del Valle y a nivel nacional. Sería una interesante y noble labor, estoy de acuerdo. Muy buena idea. Una labor que yo sugeriría para eso. Y gracias por sugerirlo. ¿Hay algo que tú pudieras decir, esto es lo que más me apasiona a mí hasta el momento de mi vida, y como persona? ¿Hay algo que se pueda considerar la mayor pasión hasta el momento en tu existencia? ¿Pero desde el punto de vista de mi profesión o de mi...? Bueno, en general, si lo puedes hablar desde la profesión, pues sería aún más fascinante, pienso yo, porque pues, bueno, lo que más me ha gustado a mí es, bueno, yo siempre he estado en el campo de la clínica. Lo que más me ha gustado es básicamente supervisar la formación y específicamente la supervisión, porque realmente ver cómo la persona va comprendiendo un poco más cómo es que la interacción con los demás, cómo es que funciona un grupo, cómo la persona se envuelve en esa interacción con el paciente. Y yo sigo pensando que los temas de transferencia y contratransferencia siempre los tengo en cuenta, porque si no, el estudiante no se da cuenta qué es lo que le pasa con el paciente y cómo, con los grupos, y cómo responde. Entonces, para mí siempre me ha gustado mucho la supervisión clínica, y desde la universidad, por supuesto, supervisar a los practicantes. Y lo otro que me apasiona es la literatura, porque realmente yo llegué a la psicología por la literatura. En la biblioteca de mi padre estaban esos libros que lo tocan a uno tanto, como las obras de Dostoyevsky, como La montaña mágica de Thomas Mann, las obras de Shakespeare. Entonces, a través de estos escritores famosos, etcétera, pues me fui interesando cada vez más por la psicología. Entonces, ahora que estoy solamente supervisando y que ya no estoy atendiendo pacientes, pues tengo más tiempo para la literatura. Y para la reflexión, me imagino. Para la reflexión, pues cada vez que termino de supervisar, tengo que pensar muchas cosas que están pasando. Es casos muy... y también me gusta aprender idiomas, y estoy estudiando italiano como un hobby. ¿Italiano hoy en día? Sí, estoy estudiando, pero como un hobby, ¿no? La verdad es que iba a clase y todo, pero con la pandemia ahora me va a tocar por Zoom. Correcto. Qué excelente que compartes todos esos detalles tan amablemente y tan detalladamente. Es muy enriquecedor escucharte y de veras agradecerte. Y no sé si se te ocurra algún otro aporte o alguna otra idea o algo que quieras compartir con nosotros antes de culminar por hoy este material tan interesante de esta entrevista. Bueno, yo pienso que la Universidad del Valle es el mejor escenario desde el punto de vista de trabajo, de vida, y realmente no lo cambio por nada. Y pues con los colegas a quienes admiro, porque realmente han hecho unos aportes fantásticos a la psicología, pues me siento muy contenta de que, a pesar de que estoy aquí ya hace un tiempo largo, obviamente viajo a Cali cada vez que voy a Bogotá. Tengo mi familia en Bogotá, pero siempre viajo a Cali a saludarlos. He podido mantener
el contacto con ellos, la amistad y el afecto que tenemos, ¿no? Entonces realmente me siento muy contenta por mantener toda esta interacción con mis compañeros de la del Valle, y a mí siempre me ha enriquecido y he aprendido con ellos muchísimo desde todo punto de vista. Muchas gracias. Aportes muy valiosos y como siempre es interesantísimo escucharte y aprender de ti. Eres una persona que en donde estás, de lo que te recuerdo de esa época espectacular para mí de los 90, y asumo que los demás de la cohorte nuestra se identificarán en lo que digo, que siempre es fascinante escucharte y recibir tanto tu sabiduría combinada con la nobleza y con esa parte de que te nace de veras compartir lo que has aprendido de una manera como queriéndolo hacer de veras. Y eso yo creo que te caracteriza a ti como persona. Muchas gracias de veras por esta oportunidad tan preciosa de habernos comunicado por este medio. Aprovechar la virtualidad, aparte de que estamos hablando de eso, fuimos víctima de ella, pero en un sentido positivo para reconstruir la historia nuestra, lo que nos conecta en la Universidad del Valle y específicamente el campo tan precioso de la psicología. Muchas gracias, doctora Sonia Meluc, profesora, muchas gracias. Como nos referíamos a ti por aquella época, profesora Sonia Meluc, muchísimas gracias de todo corazón y esperamos seguir en contacto contigo y los demás personas del grupo, y no solamente de nuestro grupo, pero de otras generaciones o contactos y amigos nuestros que logren ver este material por allá en los medios virtuales. A propósito de ellos nuevamente, pues se les invita a que aporten con sus comentarios o con sus ideas para que enriquezcan o le den a ella también otra perspectiva de ideas o de concepciones distintas de aprendizaje y de lo social y de lo clínico y demás. Muchas gracias nuevamente y eres muy amable. Bueno, y saludos muy bien a todos los del grupo de 91. Les mando un abrazo muy grande a todos, ¿ok? Y gracias, Endalbert, por haberme contactado. ¿Ok?